meditación a esta palabra del miércoles está en Éxodo, en el capítulo 15, en el versículo 20. Dice: y María, la profetisa, hermana de Aarón, tomó un pandero en su mano, y todas las mujeres salieron en pos de ella con panderos y danzas. Y este pasaje muestra el instante en que, habiendo cruzado el Mar Rojo, María, que era la hermana de Moisés y de Aarón, toma un pandero, que era como una pandereta, pero sin cascabeles, sin los aros que suenan en lo que nos usualmente conocemos con panderetas. A veces les ponían semillas dentro, es un instrumento de percusión, y tomó un pandero y empezó a bailar para manifestar y a cantar para manifestar la alegría por lo que significaba haber cruzado el Mar Rojo. Pero dice el apóstol acá en los pensamientos que trae para hoy: cuando Dios nos saca de una situación que no tiene salida, mostramos agradecimiento y alegría. Y yo quisiera ir un paso más allá. Y cuando no nos saca de una situación, porque a veces cuando preguntamos a alguien cómo le fue en una intervención quirúrgica, nos dicen gracias a Dios, bien. O cuando algo sale como esperamos, decimos gracias a Dios, bien. Y si no saliera como esperamos, hermanos, creo que el agradecimiento tiene que estar desprendido del resultado, no sujeto a los avatares del resultado nuestro vínculo con Dios. Esto es, cuando le agradecemos a Dios, le agradecemos. Le agradecemos por todo, le agradecemos por cada día, le agradecemos por los alimentos, le agradecemos por lo que pasa, le agradecemos por lo que no pasa, porque Él tiene pensamientos que van más allá de nuestros pensamientos, son más profundos, son más altos, son más largos. Y entonces ese agradecimiento se puede manifestar de muchas maneras. Dice el apóstol, ese agradecimiento lo manifestamos en la oración. Sabemos que las oraciones las comenzamos alabando y agradeciendo, alabando el nombre de Dios y agradeciéndole a Dios por todo, pero no como un rito, no como algo que forma parte de un protocolo y que lo tenemos que hacer así, sino que debería surgir de un corazón que realmente ha transitado por los caminos de Dios, y entonces sabe lo que es agradecer y sabe lo que ese agradecimiento produce en Dios. Y dice, entonces también agradecemos cuando mostramos obediencia a su palabra. Obedecer a Dios también se manifiesta como una forma de ese agradecer al Padre. Lo obedecemos no porque le tememos, sino porque lo respetamos y porque sabemos que nos ama. Y a pesar de que a veces no entendamos, como dice siempre el apóstol mayor, entonces confiamos en Dios, que va a llevar todas las cosas a buen término. Y dice también asistir al prójimo es una forma de agradecer a Dios, porque la asistencia al prójimo, amar al prójimo, forma parte de la voluntad del Padre. Pero claro, vieron, a veces los estados de ánimo cambian, los nuestros, y cuando digo estados de ánimo, digo los estados del alma, ¿no? Y cambian los nuestros, y también cambiaban los de las personas que estuvieron antes que nosotros. María también cambió de estado de ánimo en un determinado momento, porque resulta que Moisés, después del cruce del Mar Rojo, en un determinado momento, se casa con una mujer cusita. Una mujer cusita hoy sería originaria de Etiopía, y entonces a María parece que mucho esto no le gustó, tenía algunos prejuicios con respecto a esto, y empezó a murmurar, ¿no es cierto? Entre esas murmuraciones eran como si se comenzaron a sentir descontento y a objetar el hecho de que Dios, como ella era profetisa, entonces dice: Dios también habla conmigo, yo también tengo derecho a hablar en el nombre de Dios. Pero en el Números, en el capítulo 12, en el versículo 2, dice: y dijeron, era María y Aarón, ¿solamente por Moisés ha hablado Jehová? ¿No ha hablado también por nosotros?
Pero resulta que Jehová no estaba aparte de esto y escuchó estos comentarios de María. Entonces María está diciendo, hey, Moisés puede hacer lo que quiera, lo que nosotros manifestamos no es también palabra de Dios, Dios no habla también con nosotros, nuestra opinión no es tan válida como la de Moisés. Y entonces Jehová se presentó delante de los tres, delante de Aarón, de Moisés en una nube, delante de Aarón, delante de Moisés y delante de María. Y les aclaró cómo son las cosas. Dice en el versículo 6, oíd ahora mis palabras, cuando haya entre vosotros profeta de Jehová, le apareceré en visión, en sueños hablaré con él. No así a mi siervo Moisés, que es fiel en toda mi casa. Cara a cara hablaré con él, y claramente, y no por figuras, y verá la apariencia de Jehová. ¿Por qué pues no tuvisteis temor de hablar contra mí, contra mi siervo Moisés? Y entonces a veces, no es la primera vez que un hombre o una mujer, la reseña de ese hombre o de esa mujer en las Sagradas Escrituras, nos muestra que no estaban de acuerdo con Dios, por un prejuicio, por una opinión. Le pasó a Juan el Bautista, eres tú o tengo que esperar a otro. El principio de los tiempos, en la creación, con que Dios os ha dicho, siempre tenemos espacio para comenzar a dudar. Y cuando dudamos y dudamos de Dios, pues entonces toda la estructura de nuestra fe, de ese plan de redención para nosotros, tiembla y se cae. Porque no es un tema de ausencia de derechos, sino que es ese temor a Dios, ese amor a Dios, el agradecimiento y la alegría que tenemos para con Dios. Porque le agradecemos independientemente de cómo vayan las cosas, porque Él tiene los ojos sobre cada una de nuestras almas y hay una promesa. Y entonces, pero Dios siempre tiene una puerta abierta. En aquel momento, entonces, cuando habló con María y dejó de hablar con María, con Aarón y con Moisés, María contrajo lepra, 7 días estuvo así y luego fue sanada, porque Dios es el que sana. Y las cosas volvieron a sus lugares, los sentimientos volvieron a sus lugares, pero tenemos que echar una mirada sobre entonces ahora, en este tiempo, sobre nuestros cambios de ánimo, porque a veces cuando hay viento de cola, cuando no se necesita demasiado esfuerzo para ir para adelante, entonces a lo mejor es más fácil agradecerle a Dios. Pero cuando hay viento en contra, cuando las cosas no salen como quisiéramos, entonces también le quisiéramos agradecer a Dios y no empezar a criticar, ¿no? Porque siempre está la posibilidad de que nos asalte ese sentimiento de que digamos, como está también en la Escritura, casi resbala, como dijo David, ¿no? Casi resbala mis pies por la prosperidad de los impíos. Estaba diciendo algo así como que casi me resbalo del camino de Dios porque a los otros les va bien y a mí no. Hermanos, y a veces nos asaltan algunos sentimientos, pero no dejemos nunca de sentir temor a Dios, pero no miedo a Dios, respeto a Dios y el profundo sentir de que ese amor de Dios es su esencia, sobrepuja todo entendimiento y nunca dejemos de agradecer y que ese agradecimiento también se pueda traducir en ofrenda. En ofrendar aquello que Dios permite que tengamos, que ofrendar, que le demos la primicia de aquello que Dios permite que sepamos, que le ofrecemos lo mejor de los dones con que Dios nos regaló a cada uno de nosotros y con aquello que también que Él permite que administremos. Hermanos, Jehová no dejó pasar esta descolocación de María, esta desobediencia de María. Bajó y habló claro. Él hablaba con Moisés cara a cara y habla con nosotros a través de la manifestación del Espíritu Santo cara a cara. No tenemos que enterarnos de la voluntad de Dios a partir de otros, sino que dijo Jesús, el Espíritu Santo va a traer de lo mío y te lo va a hacer saber. Así que nos podamos ejercitar en esa forma de vida que nos lleva a poder entender a Dios y poder amarlo antes de entenderlo. Con los saludos del amado apóstol de distrito, de los apóstoles y de tantos almas de aquí y de allá,
me despido y les mando un abrazo de todo corazón. Hasta pronto.